Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Watchers, esta película de Night Shyamalan, una película que salió este año. La hija de Night Shyamalan ha sacado esta película. Shyamalan, o Shyamalan, está basado en una novela de A.M. Shine. Se había hablado de, bueno, esta nueva directora ya había trabajado con el padre en varias oportunidades y era una especie, no sé si de regreso, pero volví a tener a Dakota Fanning liderando una película junto a Georgina Campbell. Se considera esta película como un thriller o de terror. Yo lo dejaría como thriller. En realidad terror, lo que es terror, se queda un poco corta. Pero como thriller, como un misterio, es una película que funciona mejor. ¿De qué trata? Bueno, Mina es una artista que tiene 28 años, queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda y en ese momento encuentra un refugio y sin saberlo queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche. Primero no sabes si son criaturas o no, pero creo que ya te va spoileando un poco la misma sinopsis. El fuerte, o digamos, gran parte del peso de la película va a recaer en Dakota Fanning. Está un poco desordenado el tema de cómo te cuentan la historia. O sea, es lineal, pero es extraño los momentos en los que deciden contarte la historia. Creo que tiene que ver con la edición final de la película, que creo que es el problema más grande que tiene. La película en sí es un gran misterio, mezclado con fábula. Al que le gustó La Mujer del Agua, la joven del agua de Night Shyamalan, bueno, los tantos van a ir por ahí. Esto es como una gran fábula retorcida, en donde te van a ir contando, digamos, la historia, ¿no? Como esta mujer que tiene que entregar a ese pájaro, supuestamente un zoológico en Irlanda, queda varada en este bosque que en teoría tenía que atravesar y en un momento, bueno, se pierde, encuentra esta casa, este refugio, ¿va? En realidad es como un gran búnker. Y bueno, como tienen que salir y son observados por alguien o algo de afuera, ¿no? En las afueras. La parte de misterio me gustó bastante, la parte de fábula y mitología, a mí toda esa parte mitológica me gusta, sobre todo esto es mucho de la mitología más tirada a lo que es fantasía, entonces particularmente lo que más me interesó de esta película fue el misterio y, y la parte mitológica, creo que ahí gana bastante. Es muy, digamos, es muy Lady Water. Cuando veía esta película decía, esto parece una segunda parte de la película del padre. No, no está mal planteado. Me parece por un lado está bien, pero claro, el problema es el desarrollo de esta historia. Esta historia es una historia para irtela contando de a poco y para meterte más, digamos, no buscar generar un impacto al final. Sí, el último tercio se me hizo demasiado largo. En un momento dije, bueno, ¿cuándo va a terminar? Porque me venía revelando cosas que yo más o menos ya venía intuyendo, creo que cualquiera puede llegar a intuir. Y la gran revelación final, decís, sí, claro. O sea, está planteado desde el principio. Ya se veía. Ya se veía venir. Eh, Aparte de todo eso, tenemos, bueno, hoy un personaje que desaparece, pues vuelve a aparecer. Juega mucho con la mitología y sobre todo con lo que es, digamos, hadas, multiforma, cambia forma. Bueno, entenderán por dónde van a ir los tiros. El cartel creo que te termina spoileando un poco de qué trata esto. Hay un discurso final que no lo pude entender.
sinceramente, en donde la protagonista habla con un ser, ¿no? Y le dice, no tenemos por qué estar más solos. Un poco como que el drama de ella es igual al drama de esta criatura. Y yo pensaba, no, esta criatura es, el drama va por otro lado, pero supongo tendrá que ver con el tema de pertenecer, capaz. Esto trata mucho también de pertenecer a un lugar. Tiene estas cosas, ¿no? Y los pecados del pasado y el perdonarse, me parece que también, pero después cuando en uno de estos finales, ¿no? Porque el final se va a ir estirando. Bueno, hay un momento donde ella, la protagonista, se encuentra con la hermana y están hablando y ella le está haciendo todo el cuento de lo que pasó y decís, está bien, pero no hay una no hay una conversación realmente profunda. O sea, ambas perdieron a su madre, te va a ir contando un poco la situación, pero no hay una conversación profunda en donde se explore eso, donde realmente digas, bueno, sí. Eso sí hubiese ayudado mucho a la narrativa de la película, porque el centro de este personaje es, digamos, esa pérdida, ¿no? Y se termina peleando con la hermana. Entonces es como que la película es media caótica en cuanto a cómo te quiere contar y qué decide desarrollarte. No creo que sea una mala película como se dice. Al menos en mi caso estuve viéndola, se me pasó rápido, muy rápido. La película la disfruté bastante. Hay gente que no le gustó, estoy seguro que debe ser, sobre todo por el final, como está estructurado. Es rarísimo. De eso es de lo que más hay que hablar de esta película. Es una película que tiene cosas muy buenas, por ejemplo, las actuaciones están bien. La banda sonora nada muy especial. eh, Cumple. El guión es caótico a veces no. Es un guión que va funcionando y te va contando de a poco, ¿no? Primero, bueno, te presentan un poco a tu protagonista, después te va presentando ya en este refugio los personajes que tenés, un poco cuáles son las reglas. Está bastante bien. Un poco el peligro en los bosques, al principio, para tratar de captar al espectador. El problema es que nunca te engaña la película. Por eso digo, esta película como thriller te puede servir. Como terror, no, se queda corta, se queda muy corta. Digamos, las situaciones tensas no llegan al punto de poder generar terror. Sí, capaz curiosidad, pero no terror. Estéticamente se ve muy bien, está muy cuidado todo lo que te muestran. Y donde falló, me da la impresión, y debo decirlo, la dirección. Y sobre todo la edición de esta película, o la postproducción. Lamentablemente esta película falla justo en donde necesitaba brillar, sobre todo la directora, es en el producto final, ¿no? En la parte de edición. Y la edición se ve que no supo terminar la película, y cuando vos decís, bueno, va a terminar acá, no, sigue, y hay un final, de un final, de un final, de un final, y te quiere cerrar todo, y te quiere explicar todo, y puede ser porque se crea de que el espectador no va a entender la película, que podría ser. La directora quiso dejar todo bien explicado, ¿no? Y esta película en realidad gana si no explicas tanto. Me da la impresión. Es el primer trabajo que hace ella en solitario. No lo veo mal. Me parece una película muy digna para hacer una ópera prima. Me parece que cumple. Es una película que está bien. Te vas a divertir. Es una película que te cuenta una historia interesante, al menos. No tiene ninguna pretensión. Eso me gustó, porque decía, la verdad que está muy bien, con excepción del último tercio y sobre todo los últimos 15 minutos, que me parece que es cuando la película ya ahí se desfonda, es como que cae de golpe.
Y lo había escuchado y dije, qué raro que caiga tan de golpe así la película, pero claro, es como un final imagínate un final y te pongo 3 escenas post créditos explicándote todo. Pero bueno, si la vieron me gustaría saber ustedes qué opinan. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿La disfrutaron? Déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.